Se me ocurrió hacer este video porque cada vez escucho más lugares del mundo donde son afectados por las altas temperaturas y la falta de agua. En este caso Argentina está saliendo de una sequía muy fuerte, pero también diferentes países del mundo son afectados por las sequías. En este caso Europa, en todos los veranos, puntualmente Italia es uno de los países más afectados. Y en este video me voy a estar centrando en lo que tiene que ver principalmente con el norte, que es donde, bueno, estoy viviendo desde hace un tiempo, en la región del Piamonte, dando a conocer de alguna manera cuáles son los factores que generan estas sequías y cuáles son los sectores más afectados por la falta de agua. Decidí ubicarme frente al río Po, bueno, porque es un lugar muy importante en este momento que está sufriendo una sequía Italia. Ya les voy a estar contando un poco más acerca de qué se trata Río Po, por qué es tan importante en cuanto a la producción, a sus dimensiones también. Así que cuando termine el video, si les gusta, los invito a que compartan este video, así la gente de alguna manera se entera también de lo que está pasando no solo en Argentina, sino también en lo que pasa en diferentes países, en este caso en Italia, y de alguna manera también podemos tomar conciencia de los grandes problemas, que ya no es nada nuevo, sino que ya estamos en las últimas posibilidades de cambiar un poco el mundo en cuanto a lo climático. Como les mencioné anteriormente, el tema de la sequía y la falta de agua es un problema que afecta a todo el mundo, y aquí en Italia en los últimos tiempos también está afectando mucho. Las regiones por ahí que más se ven afectadas son principalmente las del norte, en este caso las de Lombardía y la región del Piamonte, que es donde me voy a centrar un poco más, porque es donde tengo datos más específicos y puntuales. Para que ustedes tengan una idea más o menos, en la región del Piamonte en los últimos años, anualmente llovía entre 1000 y 1100 milímetros promedio anual. Pero en el año 2022, que fue el año que incendió las alarmas, llovieron tan solo 610 milímetros aproximadamente, lo que representa un 40% menos de lo que venían lloviendo años atrás. Y como si esto fuera poco todavía, desde el año 1800 que se tiene registro hasta la fecha, el 2022 no solo que fue el año más caluroso de los últimos prácticamente 200 años, sino que también fue el segundo más seco. Esto para tomar un poco de dimensión el problema que ya hay con el agua, por supuesto en todo el mundo, pero en este caso en Italia, y el problema que se viene este próximo verano, que recordemos, todavía estamos en los últimos días de invierno, o sea que falta toda la primavera y todo el verano. Bueno, se viene un año muy difícil para Europa y para el norte de Italia en especial. Ya les voy a estar contando por qué me vine hasta este lugar, que es el río Po, que es muy importante no solo para la región, sino para Italia en general. Debo mencionar que este país tiene y cuenta con una gran cantidad de ríos y lagos, pero creo aún más importante contar en qué situación se encuentran actualmente, y esto de alguna manera explica uno de los tantos problemas que generan este caso las sequías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el lago Maggiore, que se encuentra entre las regiones de Lombardía y Piamonte, que tan solo hoy en día cuenta con un 38% de su capacidad de agua que puede contener. Otro lago muy importante es el lago Garda, que se ubica más o menos, para que tengan una referencia, al este del norte de Italia, entre las regiones del Véneto y Lombardía, que actualmente solo cuenta con un 35% de agua en el total de su capacidad posible. Tal vez que a este lo conozcan, Lago Como, que es muy conocido por sus pueblitos que lo rodean, es muy turístico. Se encuentra con muchos problemas porque tan solo tiene un 20% de agua en lo que respecta a su capacidad. Ahora pasamos de los lagos a los ríos, en este caso el río Adige, que es muy importante, que nace básicamente en lo que es Austria y atraviesa gran parte del norte de Italia, desembocando en el mar Adriático, el cual se encuentra en varios sectores prácticamente seco, y este río es muy importante para lo que es toda la producción italiana. Pero ahora les voy a pasar a hablar acerca de este río que se encuentra a mis espaldas, el río Po, que si no es el más importante de Italia,
pegan el palo prácticamente. Lo que sí estoy seguro que es el más largo de Italia. Cuenta con 650 kilómetros de distancia, va desde las fronteras del oeste hacia el este, básicamente de Torino hacia lo que es Venecia, y es muy importante para Italia. Y ustedes podrán decir, bueno, pero tiene un poco de agua, se ve una corriente importante en el centro. Bueno, yo me animo a decir, quédense tranquilos que no lo voy a hacer, pero que si yo me meto lo puedo atravesar caminando. Desde acá se ve muy playito. Y es muy ancho el espacio y el agua es muy poca, por supuesto, la que circula en este sector. Yo recuerdo que cuando vine para Italia en esta época, un mes después, más o menos en abril del año pasado, el agua que había era bastante mayor que en este entonces. Hubo un cambio importante en tan solo un año y todavía no estamos en verano. Eso es lo más llamativo de todo. Es un problema que se va a ir acumulando mes tras mes. A todo esto hay que sumarle que el 50% del cauce de agua que acumula el río Po proviene del deshielo de las montañas. O sea que en esta época tendría que estar todavía más crecido, porque ya estamos en meses que se empieza a descongelar el hielo de las montañas, porque se aproxima, ya estamos prácticamente entrando en la primavera y esto no se está produciendo. Eso es lo que, buscando en medios locales y demás información, uno de los problemas y uno de los temas principales era eso, de que no estaba apareciendo ese agua del deshielo porque ha nevado muy poco. En lo que va de enero, febrero y esta parte de marzo, ha nevado muy poco. En esta región del Piamonte y en el norte de Italia en general, las nevadas fueron muy pocas y muy leves. Y cuando hablamos de importancia de estos ríos y lagos, nos enfocamos principalmente en lo que tiene que ver con la alimentación, con la producción. Este río Po, que atraviesa básicamente de oeste a este todo el norte de Italia, produce un tercio, en el valle del río Po se produce un tercio de la agroalimentación italiana, y la mitad de la ganadería proviene también de los que tienen que ver con los alrededores de estos valles del Po. Miren esta parte, si bien parece que es bastante ancho el río, pero miren la profundidad, lo poco profundo que es. Miren ahí, se ve el fondo, allá adelante tenemos, no sé bien qué animal es, qué ave, pero está de pie prácticamente, no sé si habrá unos 15-20 centímetros de profundidad. Por eso le decía que tranquilamente me animo a pasar caminando, porque es muy playo, no creo que supere el metro o metro y medio como mucho, ¿no? Bueno, esta es la profundidad que tiene la ciudad de Torino. El río, si no es el más, uno de los más importantes de toda Italia. Bueno, por supuesto que siempre las sequías acarrean cientos de problemas que afectan a la población y al mundo en general, pero en este caso los sectores por ahí en Italia que más se ven afectados son la ganadería, principalmente el trigo y el arroz. De hecho, ya en los supermercados me pasó la semana pasada de notar el aumento del precio en el arroz. También la ganadería, por supuesto, la producción de energía, otro punto que se ve muy afectado, por lo menos aquí en Italia. Y también la salud, un dato no menor, teniendo en cuenta, primero, por lo menos la ciudad de Torino, donde yo me encuentro, si bien hay varios parques, pero lo que es dentro de la infraestructura de la ciudad misma, hay muy pocos árboles, o sea, básicamente no hay árboles, y con las altas temperaturas que cada año son mayores, es imposible caminar durante el día en pleno verano. Otro punto tiene que ver con que, según encuestas que se han hecho, que se los dejo en pantalla, el 50% prácticamente de la población, por lo menos en Piamonte, toma el agua que proviene de la canilla. Yo no, porque soy un amante de la soda, pero cuando se me termina la soda, por supuesto que tomo el agua de la canilla. Y bueno, si hay escasez, también será un problema en este caso. De hecho, un compañero de trabajo me contaba días anteriores que ya con escasez de agua, ha nevado muy poco este invierno, hay muchos pueblos en las montañas que proveen en su totalidad el agua de la lluvia y la nevada, ya están siendo asistidos con cisternas porque no tienen agua. Y les vuelvo a recordar que apenas estamos arrancando la primavera, por lo que
repito, será un verano muy difícil para Europa y principalmente para el norte de Italia. Bueno, lo que podemos ver allá a lo lejos, a ver si lo puedo acercar un poco para que puedan ver mejor. Bueno, lo que vemos allá arriba es la Basílica de Superga. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, no sé si se llega a apreciar del todo bien en el video, pero se ve en el aire como una especie de nube, como si fuese un poco de humo o un polvo. Esto se conoce como smog. ¿Qué es esto? Esto es lo que se produce en las grandes ciudades o en los centros industriales, que es parte de la contaminación que está en el aire. Y esto tiene que ver un poco, o va a tener que ver principalmente con esta época de sequía que se vienen, o que ya están instaladas básicamente, porque ayuda de alguna manera a que esto empeore, en que sea cada vez más condensado. Me ha pasado de estar en la basílica observando desde allá hacia la ciudad y que se ve como que si hay una nube o como que si hay un incendio y la ciudad está prácticamente tapada. Bueno, esto es también uno de los otros problemas que acarrea estas sequías. Y por supuesto que no solo tenemos que pensar en la especie humana cuando respecta a sequías, sino también en los animales, porque cantidad de especies que es vital tener los lagos repletos, los ríos o tan solo humedales y demás, o simplemente como beber agua, y que se van a ver fuertemente afectados por estas sequías que se avecinan. Seguramente se preguntarán cuáles son estos factores que generan estas grandes sequías a nivel mundial y en este caso, bueno, aquí en el norte de Italia. Tal vez por la parte, tal vez no, seguramente por la parte climática que tiene que ver, que respecta puramente al cambio climático, la falta de lluvia y nevadas, como les estuve explicando anteriormente, y también las altas temperaturas en verano y también ya en esta época, porque estos días son inusuales. 20 grados cuando todavía apenas está finalizando el invierno es un poco anormal, según pude averiguar, y me han contado lugareños que están bastante fastidiosos con estos calores. Uno de los grandes problemas, como les decía, son los acueductos. ¿Por qué? Bueno, tan solo el 10% del agua que proviene de la lluvia y el deshielo es captada por estos acueductos, que la mayoría son muy viejos, que faltan inversiones. Y de este agua captada por los acueductos que viene de la montaña, que llega hacia los pueblos y demás, el 45% se pierde en mitad de camino, ya sea porque se desbordan, porque están viejos y bueno, por varias cuestiones estos acueductos son ineficientes, así lo nombran muchos en estos lugares. De hecho, de alguna manera se comparan con el sistema alemán que tienen, que dice que son casi perfectos, diciendo, bueno, tenemos que hacer los acueductos como los tienen los alemanes, que no pierden agua, que lo poco que llueve lo aprovechan al 100% y demás. Y para esto el gobierno semanas atrás sacó algunas noticias al respecto de supuestas inversiones que se van a venir, que bueno, desde mi punto de vista veremos qué porcentaje se concretan de estas promesas que están dando y en qué tiempo, ¿no? Porque ya el verano está a pocos meses. Bueno, ya voy cerrando este video. La verdad que es un tema que personalmente me interesa mucho conocer, investigar y demás, pero es un poco triste, digamos así, porque hay mucha gente que lo padece, ya sea con las altas temperaturas del verano, gente que por ahí no tiene posibilidades de acceder a agua, o bueno, estos pueblos, como me contaba mi compañero de trabajo, que ya tienen que ser asistidos por cisternas, y bueno, realmente lo padecen. Bueno, y pensaba días atrás, obviamente que todas sequías son fuertes en todas partes del mundo, pero en estas partes de montañas yo creo que es un poco más fuerte todavía, porque sí o sí dependen del agua, ya sea del deshielo o de la lluvia, porque hacer un pozo, por ejemplo, si querés, para agua para beber, no estoy hablando de agua para el riego de campos y demás, es muy difícil perforar la tierra acá porque es prácticamente todo montaña, piedras, así que bueno, la verdad que es muy difícil, pero bueno, por supuesto que toda sequía y altas temperaturas en verano son iguales de crueles en todo el mundo.
Como les dije al inicio del video, compartan este video con conocidos amigos en redes sociales que me ayudan a darle un poco de difusión. Y nos estaremos viendo en un próximo video.